Estamos en marzo de 2026. Pensemos por un momento en un tablero de ajedrez, pero uno a escala global. Bueno, pues justo ahora se está a punto de hacer una jugada, un gambito, que podría literalmente cambiarlo todo entre las dos grandes superpotencias. Esto es lo que se conoce como el gambito de Ormuz. Para entender bien esta partida de altísimo riesgo, vamos a desgranarla en 5 actos, 5 movimientos clave, desde que estalla la crisis hasta el jaque mate que se avecina. Y todo empieza aquí, en el estrecho de Ormuz. Esto es mucho más que una simple ruta marítima, ¿eh? Es el punto de estrangulamiento económico perfecto, capaz de asfixiar a una superpotencia entera. A ver, es que la dependencia que tiene China de este punto es brutal. Fijaos, casi la mitad de su petróleo crudo, un 40%, tiene que pasar sí o sí por ese cuello de botella. O sea que si se corta ese grifo, no hablamos de una simple molestia, no, hablamos de una amenaza directa, existencial, para toda su seguridad energética. Y claro, es precisamente esta vulnerabilidad la que Estados Unidos decide que va a explotar. El mensaje que sale de la Casa Blanca es simple, es directo. Se acabó eso de pagar la factura de la seguridad petrolera de todo el mundo y muchísimo menos la de su principal competidor. Y aquí es donde la estrategia da un giro de guión total. En lugar de sentarse a negociar, Washington decide hacer, pues eso, nada. Y ese silencio, esa ausencia de diplomacia, se convierte en su arma más potente. El golpe de efecto llega a finales de marzo, la cumbre bilateral de altísimo nivel con China cancelada, así, de repente. Y que nadie se engañe, esto no es un problema de agenda, es una declaración de intenciones en toda regla, un portazo diplomático. La respuesta de Pekín, lógicamente, no se hace esperar. La palabra que usan es durísima y ya define el tono de toda la crisis. Lo llaman chantaje geopolítico. La tensión, como se pueden imaginar, se dispara. Pero a ver, ¿qué busca Washington con este silencio? Pues no es un capricho, ni mucho menos. La estrategia es cristalina. Si China quiere un respiro con los aranceles, si quiere esa rebaja del 10%, va a tener que poner sobre la mesa cooperación militar. Están usando la presión económica interna de Pekín como una palanca para forzarles a negociar, pero en sus propios términos. Y aquí la cosa se vuelve todavía más audaz. Porque Estados Unidos no está enviando invitaciones para formar una alianza. No, está enviando un borrador de alistamiento. Esto es una coalición por coerción. Y las exigencias a Pekín son súper concretas y, la verdad, sin precedentes. No se pide un gesto simbólico, no. Se pide, primero, que desplieguen sus destructores más modernos, los tipo 052D, a escoltar petroleros. Segundo, que compartan datos de inteligencia súper sensibles. Y tercero, algo que hasta ahora era impensable, que ayuden a financiar las operaciones de los portaaviones de Estados Unidos. Y para que quede claro que no van de farol, la amenaza que respalda todo esto es puramente económica. Cualquier país, y ahí se incluye China, por supuesto, que se niegue a participar, se arriesga a que su flota mercante quede totalmente paralizada por sanciones comerciales de este tipo. Claro, todo esto coloca a China en una posición increíblemente complicada. Está atrapada entre su orgullo nacional, su soberanía y unas presiones internas y externas que no dejan de crecer. Es que el impacto de la crisis ya se nota, y mucho, en casa. Los costes de la energía en los grandes centros industriales como Shanghái y Shenzhen se han disparado un 25%. Y esto no es solo una cifra, es una presión social y económica enorme que exige al gobierno una solución. Pero ya. Y este es el verdadero nudo del problema. Es que solo hay que ver el abismo que les separa. En seguridad marítima, en comercio, en cómo ven el tema de Irán, sus posturas no son solo diferentes, es que son totalmente opuestas. No parece haber un punto medio fácil, lo que hace que llegar a un acuerdo parezca casi imposible. Pero ojo, que el mayor obstáculo aquí quizás ni siquiera es económico. Es una cuestión de puro orgullo y soberanía. A ver, nos imaginamos a la Armada China, una potencia en pleno ascenso, aceptando operar bajo el mando directo de los Estados Unidos. Es que es una píldora muy, pero que muy difícil de tragar. Y el riesgo de que haya roces, de que salten chispas en alta mar, es enorme. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos al clímax de la crisis. El tiempo se agota. Todo se va a decidir en un plazo de tiempo muy corto que va a determinar el resultado final de todo este gambito. La cuenta atrás ha empezado. 3 semanas críticas en abril. La primera para la diplomacia secreta, la que no vemos. La segunda para que los mercados entren en pánico. Y la tercera y última, esa será la semana de la decisión final de Pekín. El momento de la verdad. Al final, todo se reduce a 2 caminos. No hay más. Si China cede, será una victoria diplomática histórica sin precedentes para Washington.
Pero si se resiste, el mundo podría asomarse a un conflicto económico y militar a una escala que no hemos visto en generaciones. Y esa es la pregunta que se queda ahí, suspendida sobre el tablero global. ¿Una victoria histórica o una guerra en dos frentes? La decisión que tome Pekín en estas semanas no solo va a definir su futuro, sino que podría arrastrarnos a todos a una nueva era de confrontación.